¿Qué es un paradigma? Análisis teórico, conceptual y psicolingüístico del término. Un ensayo de Freddy González, Ipmar. Resumen. Este trabajo constituye un ensayo en el cual se intenta aclarar la polisemia del vocabulario paradigma. Para ello se utiliza una estrategia metodológica dual que procura, primero, hacer un análisis del tránsito histórico que el término ha recorrido en el seno del discurso científico y simultáneamente realiza un abordaje desde una perspectiva lingüística a través del cual dilucida las dimensiones literal, holística, contextual y subliminal del término. Con base en una indagación bibliográfica se identifica un importante número de definiciones de paradigma. Luego se tabulan y comparan con el fin de establecer sus diferencias y semejanzas en relación con sus dimensiones ontológica, epistemológica, sociológica, axiológica, teleológica y metodológica. Se destaca la contribución de Thomas Kuhn al desarrollo fecundo del concepto durante su edad de recurrencia. Las definiciones revisadas constituyen variaciones sobre un mismo tema. Siguen la línea metódica, con la excepción de Moreno, quien propone la noción de episteme como un concepto más abarcador que el de paradigma propuesto por Thomas S. Kuhn, y de Fritjof Capra, quien prefiere hablar de paradigma social en lugar de paradigma científico kuhniano. La clarificación semántica de este vocablo es una necesidad cuya superación se justifica en virtud de la forma como recurrentemente esta palabra aparece en el discurso académico, específicamente en los cursos de introducción a la investigación y de investigación educativa, los cuales se caracterizan en general por una superficialidad analítica que conlleva al riesgo de que los participantes de dichos cursos adopten de manera repetitiva vocablos como el que aquí se analiza sin tomar conciencia de sus connotaciones, denotaciones, acepciones y concepciones implícitas. No es sorprendente que la mayoría de las personas a quienes se les pida que definan el término paradigma sean incapaces de ofrecer una expresión clara de su significado. El propio Thomas Kuhn, la persona más responsable de introducir ese concepto en nuestra conciencia colectiva, usó el término en no menos de 21 maneras diferentes. E. G. Guba. La intención de este trabajo es desarrollar un conjunto de consideraciones teóricas y conceptuales acerca del término paradigma para intentar aclarar las dimensiones epistemológica, axiológica y sociológica, teleológica, ontológica y metodológica de este vocablo que durante las 3 últimas décadas ha predominado tanto en el universo discursivo de la investigación, ciencias naturales, como en el de aquellas disciplinas que abordan el ámbito de lo social. Específicamente,
en los ambientes académicos y en particular en las instituciones encargadas de formar profesionales, entre cuyos planes de estudio se incluyen cursos de introducción a la investigación, metodología de la investigación y otros similares, que se observa el uso reiterado y muchas veces inapropiado del término paradigma, lo que ha conducido a una vulgarización del mismo. Por ello, parecen ser adecuados los estudios que se orienten hacia la recuperación de su sentido y significado auténticos. En la dirección antes indicada en este trabajo se exponen en primer lugar las distintas etapas en las que puede organizarse la evolución histórica del vocablo paradigma, destacándose el rol fundamental desempeñado por Thomas Kuhn en la delimitación de la edad actual del término, a raíz de la publicación de su obra ya clásica titulada La estructura de las revoluciones científicas. Seguidamente se procede a la realización de un análisis teórico y conceptual del término paradigma, el cual tiene el propósito de clarificar el sentido y significado y reducir su polisemia. Dicho análisis es realizado a partir de la revisión de un conjunto de definiciones aportadas por diferentes autores. Con base en las definiciones revisadas, se logra establecer una serie de dimensiones conceptualizadoras que deben ser consideradas en la delimitación de un paradigma, ofreciendo para cada una de ellas una breve caracterización descriptiva. Igualmente se presenta un análisis psicolingüístico del término paradigma, tales como el triángulo de referencia de Schmidt, citado por Litz, 1997, y el esquema epistémico cognitivo de la palabra propuesto por Becerra, 1998. El primero hace énfasis en las ideas sugeridas por el término, mientras que el segundo enfatiza la subjetividad de su significado. El trabajo culmina con el ejercicio de aplicación del esquema epistémico sugerido por Becerra, lo cual da lugar a caracterizaciones de la palabra paradigma desde los puntos de vista literal, holístico, contextual y subliminal. Evolución del término paradigma. Dado el carácter histórico y social del lenguaje, las palabras y por ende todos los elementos que componen el acervo léxico de una cultura son depositarias del dinamismo y adaptabilidad que refleja el progreso de los hablantes y demás usuarios de la lengua. Por ello, es muy poco probable que hoy en día el determinado término esté sometido a las restricciones que predominaron durante el periodo en que fue usado por vez primera. Tal es el caso del vocablo paradigma, el cual ha alcanzado un grado tal de madurez que lo ha convertido en una de las palabras de mayor trascendencia en el habla de los cultivadores del hacer científico. En esta parte del trabajo se hará referencia a la evolución histórica que ha tenido esta palabra desde que fue usada primigeniamente por los griegos hasta la época actual, cuando, gracias a la obra del físico y filósofo norteamericano de la ciencia, Thomas S. Kuhn, adquiere una notable relevancia en el ámbito de la epistemología y la sociología del quehacer científico.
Para la revisión del proceso de evolución histórica del término paradigma y su posicionamiento actual en el vocabulario de quienes se interesan por los asuntos propios de la ciencia y su filosofía y por las prácticas de sus protagonistas, es decir, los científicos, se hará la transposición del esquema que Michael Serres, 1968, citado por Lee Carrillo, 1981, ha propuesto para el estudio de los conceptos matemáticos. Serres afirma que en la evolución de dichos conceptos es posible identificar tres edades: la edad de la aparición, la edad de reactivación y la edad de recurrencia. La edad de aparición corresponde a la época del nacimiento del concepto, a su génesis en el tiempo histórico. La edad de reactivación, al momento de inserción del concepto dentro de un sistema que le da un nuevo sentido, y la edad de recurrencia a la etapa actual donde se revela la potencia de fecundidad del concepto, su valor y su eficacia en el trabajo científico colectivo. Con respecto de la historia ordinaria cronológica, es la primera edad la que cuenta. Con respecto de la verdad de la sincronía del sistema, es la segunda, y con respecto de la diacronía completa de las matemáticas es evidentemente la tercera. Lee Carrillo, 1981. Las comillas fueron introducidas por Lee Carrillo para distinguir lo tomado textualmente por él a partir de la obra de Serres. Para la aplicación del esquema de Serres en el estudio del vocablo paradigma, se propone a asociar la edad de aparición con el uso primigenio de Platón. Para la aplicación del esquema de Serres en el estudio del vocablo paradigma, se propone a asociar la edad de aparición con el uso primigenio que Platón hace de este término. B. Vincular la edad de reactivación con su inserción en la sociología por parte de Merton y Pearson. Y C. Considerar como edad de recurrencia el periodo que se inicia a partir de la relevancia que alcanza el vocabulario como consecuencia de la publicación del libro de T. S. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, en 1962. La edad de aparición del vocablo podría ubicarse rastreando su etimología. Paradigma proviene del griego paradigma, que significa ejemplo, o mejor aún, modelo o patrón. Originalmente, Platón utilizó esta expresión para designar un instrumento de mediación entre la realidad y su ideación. En efecto, como lo expone Vasallo, 1977, uno de los problemas que transita toda obra de Platón es que se refiere a la relación entre el mundo inteligible o mundo de las ideas y el mundo sensible o mundo de las cosas. Sostiene Vasallo que estas ideas, estas formas o esencias reales constituyen un mundo intangible, es decir, solo accesible a la razón, al logos, mundo inteligible, que no solo es exterior al sujeto cognoscente, sino que existe separado también del mundo de las cosas sensibles, trascendente a ellas y por sí subsistente, inmateriales, permanentes y eternas. Ellas son el principio de las cualidades de las cosas sometidas al flujo del devenir.
del mundo de lo sensible e impermanente. Vasallo, 1977. El reto platónico consiste en exhibir el vínculo entre este mundo inteligible, conceptual, ideativo y el sensible, el material. Platón ofrece tres posibles soluciones. A. Participación. La idea como propiedad intrínseca de la cosa. Todo lo bello participa en la idea de belleza. B. Presencia como cualidad circunstancial de la cosa. Sabrosura de la fruta se extingue cuando ésta es definitivamente consumida. C. Imitación entre las ideas y las cosas en que resplandecen sus cualidades. Se da una relación análoga a la existente entre el modelo y su imagen. Las cosas sensibles tienden a ser como lo inteligible, semejantes a lo inteligible. Vasallo, 1977. En esta solución por imitación con la cual aspira a explicar el asunto de la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, donde Platón hace uso del término. En la versión platónica, un paradigma constituye un simple modelo o modo de copia, patrón o muestra de algo que es real, sino mucha más que eso. Un paradigma es un modelo ejemplar, es decir, perfecto, de tal modo que se ha de considerar digno de ser seguido e imitado. Ver Ferrater, 1994. Este último es el mismo significado que se atribuye en el contexto de la gramática. En este caso, con la expresión paradigma se alude a un conjunto de formas flexivas que toma una unidad léxica o conjunto de unidades léxicas que pueden aparecer y ser intercambiables entre sí en un determinado contexto. En la gramática tradicional se utiliza este término para designar al conjunto de formas flexivas que toman las palabras que presentan flexión, es decir, variaciones o cambios en su forma que indican tanto sus relaciones con las demás palabras como sus diferentes significaciones. Como ejemplificaciones de esto se pueden mencionar: A. La conjugación en el verbo. B. La declinación en sustantivos, pronombres y adjetivos en las lenguas que presentan la categoría de caso. Así, re, ras, ra, remos, reis, ran constituyen el paradigma del futuro del indicativo de cualquier conjugación. Enciclopedia Microsoft Encarta 98, 1993-1997. Por ello, en este ámbito se pueden considerar como paradigmas a los ejemplares que se utilizan como modelos en la conjugación de verbos, como lo es el caso del verbo amar, cuya conjugación en todos los modos y tiempos sirve como modelo ejemplarizante para conjugar todos los otros verbos que integran la familia de los verbos regulares de la primera conjugación, ar. La edad de la reactivación del vocablo paradigma podría ubicarse a partir del momento cuando, desde estos contextos filosófico y lingüístico, el término pasa a ser utilizado en el ámbito sociológico. Robert Merton y Talcott Pearson Strinska, 1981, son quienes comienzan a utilizarlo para referirse a sus teorías acerca de los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que subyacen en las estructuras sociales. En este caso, el vocablo
de la acción social y los principios organizativos que subyacen en las estructuras sociales. En este caso, el vocablo le son incorporadas otras connotaciones que contribuyen a ampliar su significado original. La edad de recurrencia, tercera etapa de la evolución histórica del término, podría ser ubicada al comienzo de la década de los años 60, gracias a la obra de T.S. Kuhn, quien reconoce la influencia que en su obra tuvieron los trabajos de muchos pensadores dedicados a áreas muy disímiles que aparentemente carecían de relación con la historia de las ciencias, y entre los cuales destacan Alexandre Coiré, Emile Mayerson, Helen Mixtier, Annelies Mayer. Historia de las ideas científicas. 2. Epistemología genética, Jean Piaget, quien distinguió las etapas del desarrollo intelectual del niño. 3. Psicología de la percepción, principalmente los trabajos de los investigadores alemanes Max Weitmer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofa, quienes plantearon que la percepción estaba muy influida por el contexto y la configuración de los elementos percibidos. Las partes derivan a menudo su naturaleza y su sentido global y no pueden entenderse separadas de éste. Más aún, la mera suma de las partes no equivale al todo. 4. Efectos del lenguaje sobre la visión del mundo. B. L. Worth. 5. Problemas de filosofía. W. B. O. Quine, conocido por su afirmación de que el modo como el individuo usa el lenguaje determina qué clase de cosas está comprometido a decir que existen. 6. Además de las anteriores, una influencia crucial, aunque no suficientemente reconocida por Kuhn, fue la que recibió del médico judío polaco Ludwig Fleck, quien, al parecer, los rigores de la crueldad nazista en el campo de concentración de Auschwitz tomó conciencia de que las teorías científicas no son inocentes. Myers, 1996. En el prefacio de su libro La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn escribe que durante su pasantía como Junior Fellow de la Society of Fellows de la Universidad de Harvard, descubrió la monografía casi desconocida de Ludwig Fleck, Entstehung und Entwicklung einer Wissenschaft, un ensayo que anticipaba muchas de mis propias ideas. La obra de Fleck me hizo comprender que esas ideas podían necesitar ser establecidas en la sociología de la comunidad científica. En opinión de Myers, Ludwig Fleck, como antecesor de Kuhn, ha sido injustamente olvidado. De allí que, por considerar que resulta pertinente, seguidamente se expondrán algunos de los planteamientos de este autor que, en algunos casos, contrarrestan con conceptos kuhnianos y en otros han sido recogidos por Kuhn. Aunque, como él mismo dice, los lectores descubrieran pocas referencias en el texto a estas obras o conversaciones, estoy en deuda con ellas en muchos
más aspectos de los que puedo recordar o evaluar hoy. Esto último refiriéndose no solo al trabajo de Fleck, sino también al de los otros autores, Coiret, Prayet, Ward, Quine, etc. El comportamiento de las comunidades científicas se asemeja al de las de otros ámbitos, ver religiosas o políticas, en cuanto relaciones de poder, ceremonias de iniciación y protocolo, papel que juegan las tradiciones, restricciones a la libertad de expresión, etc. 2. La idea clave en Fleck, que quizás constituye el germen del concepto kuhniano de paradigma, es la de estilo de pensar, el cual se constituye no sólo en virtud de accionar interno en una comunidad de profesionales o no, que se hallan en el exterior de dicha comunidad. La forma constitutiva de un estilo de pensar es el lenguaje, sobre todo su forma gráfica, pues la grafía es el modo de fijar una idea para que no se esfume en el tiempo. Myris, 1996. En el esquema propuesto por Fleck para considerar la historia de una idea, también puede vislumbrarse el germen del carácter revolucionario que tiene el progreso de las ciencias según Kuhn. En efecto, de acuerdo con Fleck, toda idea surge inicialmente en la forma de preidea y un contexto al cual generalmente no pertenece. Ahí puede quedar anidada como un fósil durante largo tiempo hasta que alguien la encuentra, la transforma y combinándola con otras da origen a una teoría que, si cuenta con el beneplácito de algún grupo intelectual, puede erosionar las bases del estilo de pensar constituido, dando origen a lo que Kuhn llamaría después la revolución paradigmática. Myris, 1996. Todo este cúmulo de influencias alcanza su clímax cuando entre 1958 y 1959 Kuhn realiza una pasantía en el Centro de Estudios Avanzados sobre las Ciencias de la Conducta de la Universidad de Harvard. Durante este año, afirma, estuve en condiciones de prestar una indivisa atención a los problemas presentados más adelante. Se refiere a los diferentes capítulos de su libro. Lo más importante es que al pasar un año en una comunidad compuesta principalmente de científicos sociales, hizo que me enfrentara a problemas imprevistos sobre las diferentes entre tales comunidades y las de los científicos naturales entre quienes había recibido mi preparación. Principalmente me asombré ante el número y el alcance de los desacuerdos patentes entre los científicos sociales sobre la naturaleza de problemas y métodos científicos aceptados. Tanto la historia como mis conocimientos me hicieron dudar de que quienes practicaban las ciencias naturales poseyeran respuestas más firmes o permanentes para esas preguntas que sus colegas en las ciencias sociales. Sin embargo, hasta cierto punto, la práctica de la astronomía, de la física, de la química y de la biología no evoca normalmente las controversias sobre fundamentos que en la actualidad parecen a menudo endémicas, por ejemplo, entre los psicólogos y los sociólogos. Al tratar de descubrir el origen de esta diferencia, llegué a reconocer el papel desempeñado en la investigación científica por lo que desde entonces llamo
paradigmas. Kuhn, 1986. Sostiene Scholman que T.S. Kuhn, durante su estadía en el mencionado centro de estudios, pudo compartir prolongadamente con profesionales integrantes de una comunidad de científicos sociales, lo cual le permitió observar que estos, aun cuando fueran practicantes de la misma disciplina, tendían a debatir, discutir y reflexionar acerca de cuestiones básicas de las teorías y los métodos que manejaban. Kuhn se dio cuenta de que este comportamiento contrastaba con el de los físicos, quienes tendían a dar por sentadas estas mismas cuestiones en su respectivo campo. Con base a esta observación, Kuhn conjeturó que sus compañeros de las ciencias sociales no compartían una concepción común en sus campos, cuestión esta que, según él, sí ocurre con las disciplinas consideradas por Kuhn como más duras. Schulman, 1989. Fue entonces cuando Kuhn propuso utilizar el término paradigma para referirse a realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, siendo este el primer significado que el autor atribuye al vocablo. Las reflexiones anteriores fueron consignadas por Kuhn en el prefacio de su célebre texto de estructura de las revoluciones científicas. A partir de aquí se utilizarán las siglas ERC para hacer referencia a este texto, con el cual el término paradigma alcanza su máximo impacto en el campo de las ciencias sociales. Las repercusiones teóricas de la obra de Kuhn, las discusiones que se han generado desde entonces y las precisiones aclaratorias y desarrollos que se han elaborado en relación con el concepto de paradigma es lo que permite afirmar que hoy se está en presencia del apogeo de la edad de recurrencia de dicho término. De acuerdo con Moreno, T.S. Kuhn propone en su libro Erke un enfoque que permite la comprensión en una perspectiva histórica de los cambios que se han producido en la ciencia a través de los tiempos. Esto, según afirma Grispun, 1974, lo hace a partir de la descripción esquemática del desarrollo científico, con lo cual logró identificar una estructura básica en la continua evolución de la ciencia. Kuhn concibe entonces este desarrollo como una continua sucesión de soluciones a la tensión esencial que da entre fuerzas conservadoras orientadas hacia la permanencia y fuerzas innovadoras dirigidas hacia el cambio, en el contexto de las denominadas tradiciones científicas, es decir, los sistemas complejos de teorías, conceptos, problemas, normas, criterios, valores y metodologías compartidos por los miembros de una comunidad científica, cuando las tensiones entre conservación y cambio se resuelven a favor de este último. Se producen avances o compromisos profesionales y se rompe la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal, los cuales son asumidos como rupturas revolucionarias no acumulativas. El libro Erke de Kuhn provocó una discusión prolija y polémica en numerosas disciplinas que aún se mantienen vigentes, con lo cual se le reconoce una enorme influencia. En respuesta a las críticas
el propio autor corrigió y amplió su teoría, y ya en su segunda edición le añadió un postscriptum donde aportó nuevos señalamientos en relación a las posiciones sustentadas en la primera edición. Tal ha sido la trascendencia de este texto que hay quienes consideran que desde su aparición en 1962 la mayor parte de las discusiones relacionadas con la filosofía de la ciencia han girado en torno a los planteamientos que Kuhn hace en esta obra. Tentativas para aclarar el significado del término paradigma. Desde que Kuhn publicara en 1962 la primera edición de su célebre obra Erk, varias han sido las tentativas para clarificar el sentido y significado del término paradigma, para reducir así su polisemia, ampliamente señalada y asumida por el propio Kuhn en el postscriptum que hiciera para la segunda edición, el cual amplió en su texto mis segundos pensamientos sobre paradigmas, Kuhn 1981. Tentativa de Margaret Masterman. Esta autora, Masterman, 1975. En 1965 presentó en el Coloquio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia que se celebró en Londres la ponencia titulada The Nature of Paradigm, la cual fue recogida en la publicación de Lakatos y Musgrave, Criticism and Growth of Knowledge, editada en 1970 por la Cambridge University Press, y en la que se incluyen tanto las ponencias presentadas en el mencionado coloquio como algunos trabajos elaborados con posterioridad al mismo, que tuvo como asunto central el debate en torno a los planteamientos contenidos en el libro Erk de Kuhn, aun cuando esto no haya sido admitido formalmente. En la discusión generada en el coloquio, puntualmente con posterioridad, además de la ya mencionada Margaret Masterman, participaron, entre otros, Sir Karl Popper, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend, Heinrich Lakatos y el propio Kuhn, quienes constituían la flor y nata de la filosofía de la ciencia en ese entonces. Arcángel Becerra, Comunicación Personal, lo cual da una idea de la trascendencia del término paradigma alcanzada desde ese momento, apenas 3 años después de haberse publicado Erk. El interés de la ponencia de Masterman 1975 reside en que puso en evidencia la polisemia con la que el propio Kuhn había utilizado el término paradigma. Masterman dio cuenta de que el Erk, este vocablo, aparece utilizado con por lo menos una veintena de significados diferentes, los cuales ella registró y analizó cuidadosamente, llegando a la conclusión de que todos ellos pueden ser agrupados en las siguientes 3 categorías. A. Paradigmas metafísicos o metaparadigmas, los cuales abordan cuestiones filosóficas fundamentales, tales como las siguientes: ¿qué es la realidad? Ontología. ¿Cómo se produce el conocimiento? Epistemología. ¿Qué es lo bueno o correcto? Ética. B. Paradigmas sociológicos, que se refieren a los logros científicos o a las estructuras político-institucionales. C. Paradigmas de constructos, que se refieren a las herramientas, modelos, lenguaje y reglas de la investigación científica.
Tentativa de Maritza Montero, 1992. Esta autora, aparte del trabajo de Masterman, indicando que los grupos de significado que ella identificó aluden a sendas maneras de concebir los paradigmas, los cuales pueden ser interpretados como entidades metafísico-filosóficas, B, entidades sociológicas y C, artefactos o constructos concretos. De aquí deriva Montero otro criterio para organizar las diferentes definiciones de paradigma, refiriéndolas a su ámbito de aplicación. De este modo se obtienen los siguientes grupos de definiciones: A, aquellas que conciben el paradigma como un modelo filosófico o epistemológico. B, las que lo conceptualizan como un modelo metodológico del cual se originan instrumentos, herramientas y modos de actuar para la solución de problemas. Y C, las que lo asumen como un modelo o ejemplar de logro científico. Tentativa de Egon Guba. Otro de los autores que intentan clarificar el significado del término paradigma es Guba, 1990, quien como criterios para distinguir entre paradigmas utiliza las respuestas que se den a las siguientes tres preguntas fundamentales. A, pregunta ontológica. Se refiere a la forma y naturaleza de la realidad y por tanto a lo que es posible conocer. B, pregunta epistemológica, que se refiere a la naturaleza de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto que puede ser conocido, y en consecuencia a la posición que debe asumir el investigador respecto a su objeto de conocimiento. Y C, pregunta metodológica, que se refiere a la forma como el investigador puede proceder para hallar el conocimiento de aquella realidad que cree que puede ser conocida. Con base a estas respuestas dadas a estas interrogantes, Egon Guba logra definir los siguientes paradigmas de la investigación social y más específicamente de la investigación educativa. A, paradigma post-positivista. B, paradigma de la teoría crítica. Y C, paradigma constructivista, cuyas respuestas a las tres preguntas básicas se muestran en el cuadro primero. Tentativa de José Ramón Ortiz, 1998. Basado en los tres significados generales que Masterman les atribuyó, Ortiz alude a una categorización de los paradigmas en la investigación en ciencias sociales e identifica tres paradigmas que se corresponden respectivamente a los que plantea Guba: paradigma cientificista, post-positivista. B, paradigma ideológico, teoría crítica. Y C, paradigma hermenéutico, constructivista. Tentativa de Morales y Moreno. Estos autores afirman que para caracterizar un paradigma se han de tener en cuenta los siguientes 5 criterios. A, la posición que adopta en torno al método de las ciencias. B, la respuesta que da a la relación entre sujeto y objeto. C, el modo de abordar el problema de la objetividad. D, los objetivos que le atribuyen a la investigación. Y E, la noción de causalidad que sustenta. Tentativa de Hernández Rojas. De acuerdo con este autor, los componentes definitorios de la estructura de un paradigma son los siguientes. A, problemática, es decir, espacio de la realidad que los integrantes de la comunidad científica que lo suscriben deciden abordar,
considerar, asumir o establecer como campo, ámbito de análisis, estudio e investigación. La tarea de los científicos consiste en generar soluciones prototípicas, ejemplares, dignas de ser imitadas para estos problemas. Dichas soluciones contribuyen a ampliar las coordenadas teórico-explicativas del paradigma. Para estos problemas, dichas soluciones contribuyen a ampliar las coordenadas teórico-explicativas del paradigma. B. Fundamentos epistemológicos, los cuales se refieren a las concepciones acerca del conocimiento y sus procesos de producción. C. Supuestos teóricos, constituidos por los conceptos, principios, proposiciones, enunciados, postulados, hipótesis, explicaciones constituyentes de la matriz disciplinar compartida por los miembros de la comunidad, prescripciones metodológicas conformadas por el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas y reglas que acepta la comunidad de profesionales y que utilizan para el trabajo de construcción y refinamiento, investigación del paradigma. Proyecciones de uso o aplicación, planteamientos, propuestas, procedimientos y técnicas de aplicación derivados especialmente de los principios y supuestos teóricos que proponen los paradigmas para analizar y solucionar problemáticas concretas en un espacio determinado de la realidad. El espacio-problema constituye la dimensión ontológica, alude al recorte de la realidad en la que se tiene interés indagatorio. Esta visión interesada de una parte de la realidad alude implícitamente a una postura valórica por cuanto es dicho espacio al que se considera valioso y por tanto digno de ser estudiado, investigado, es decir, un ámbito en el que vale la pena invertir recursos de múltiple tipo y esfuerzos humanos, tanto individuales, cada investigador visto como persona única, como colectivos, los investigadores agrupados, congregados, vinculados, desvinculables de modo alguno, mucho menos si en la delineación de la primera va implícita otra dimensión clave no mencionada por Hernández Rojas, que es la axiológica, que a su vez conecta con prácticas sociales de los miembros de la comunidad científica, en tanto que como individuos o grupo tienen la posibilidad de asumir asociaciones entre comunidades científicas o propiciar alianzas políticas. Las tentativas antes referidas rinden cuenta de diferentes esfuerzos realizados con el fin de atrapar, confinar, clarificar la elusiva significación del vocablo paradigma. Los criterios utilizados han sido diversos. Es así como Masterman hace énfasis en los referentes, cuestiones filosóficas, sociológicas o metodológicas. Montero, 1992, destaca el ámbito de aplicación epistemológico, metodológico o práctico. Guba asume la perspectiva de las interrogantes que ha de formularse el investigador científico en cuanto a la concepción que para apropiarse de la porción de la realidad en la cual está interesado. Ortiz dilucida entre opciones alternativas que plantean diferentes compromisos epistemológicos, ciencia y positivista, ideología crítica y siguientes vértices, el método de respuesta epistemológica,
el aspecto ontológico, la intencionalidad teleológica, la vinculación de causas con efectos, y Hernández Rojas identifica componentes claves de la estructura de un paradigma: problemática, base epistemológica, teoría subyacente, metodología prescripta y potencial de aplicación en otros ámbitos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos antes reportados, el término paradigma sigue siendo usado polisémicamente, y la claridad de su significado sigue siendo un fértil territorio de indagación. En este sentido, a continuación se reporta otra tentativa para establecer criterios de acuerdo con los cuales se pudiera disponer de una herramienta analítico-conceptual que permitiera distinguir entre paradigmas. Las fases del procedimiento aplicado fueron las siguientes: A. Registro de las expresiones utilizadas por diferentes autores para referirse al término paradigma. B. Identificación de los aspectos relevantes de cada expresión. C. Establecimiento de las dimensiones de acuerdo con las cuales se podrían caracterizar y delimitar paradigmas. Aquí haremos una parada, una pausa para continuar con los conceptos relativos a la palabra paradigma. Pausamos.